Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas, Nero. Mi nombre es Hortensia Villanueva y lo que voy a contarles me ha costado años poder decirlo en voz alta sin que se me quiebre la garganta. Crecí en una vecindad en Iztapalapa, de esas donde las paredes sudan humedad en enero y los niños aprenden a dormir con hambre antes de aprender a leer. Éramos 6 en un cuarto y medio, mi mamá, mi papá, mis 3 hermanos mayores y yo, que era la más chica. No teníamos nada especial, pero tampoco nos faltaba lo más urgente. Vivíamos al día, como dicen, aunque algunos días ni eso. Todo cambió cuando mi papá anunció que su abuelo, el bisabuelo Cástulo, vendría a vivir con nosotros. Nadie en la familia lo conocía bien. Era un hombre que había vivido solo en un pueblo de Guerrero durante décadas, casi sin contacto con nadie. Mi papá lo mencionaba poco y siempre con una mezcla rara de respeto y algo que yo, siendo niña, no sabía nombrar, pero que hoy reconozco perfectamente. Era miedo. Llegó un martes por la tarde, en camión, con una maleta vieja y una caja de madera que cargaba él mismo. No dejó que nadie la tocara. Era una caja de tamaño mediano, oscura, con marcas talladas que yo nunca había visto. Me acuerdo que la abracé con los 2 brazos durante todo el trayecto de la terminal a la casa, sentado en silencio, con los ojos cerrados, como si rezara o como si escuchara algo que los demás no podíamos oír. El bisabuelo Cástulo era un hombre alto para su edad, seco como madera vieja, con manos grandes y callosas y una mirada que no se quedaba fija en nada, pero que te hacía sentir que lo veía todo. Casi no hablaba. Cuando lo hacía, era en voz baja y con palabras cortas. No era grosero, pero tampoco era cálido. Era como tener una presencia en la casa más que una persona, algo que ocupaba espacio de una forma distinta a los demás. Mi mamá lo recibió con todo el respeto que pudo. Le cedimos el cuarto pequeño, que era donde guardábamos cachivaches, y lo limpiamos lo mejor que pudimos. Él acomodó sus cosas en silencio, puso la caja en la esquina y esa misma noche escuché desde el pasillo un sonido bajo y continuo que venía de su cuarto. No era cantar, no era hablar, era algo intermedio que no supe explicarle a nadie, porque nadie me hubiera creído. Los primeros días con el bisabuelo Cástulo en casa fueron extraños, pero tranquilos. Él estableció sus propias reglas sin pedirle permiso a nadie, y lo curioso es que todos las obedecimos sin cuestionarlo. No se podía tocar la caja, no se podía entrar a su cuarto sin avisar, y había que dejarle un vaso de agua con sal gruesa cada noche afuera de su puerta. Mi mamá lo hacía sin chistar, aunque yo la vi fruncir el ceño la primera vez que él se lo pidió. Fue mi hermano Beto el primero en notar algo. Me dijo una mañana mientras desayunábamos que había visto al bisabuelo salir al patio a las 3 de la mañana con la caja bajo el brazo, que se había quedado parado en el centro del patio, quieto, durante mucho tiempo, con los ojos abiertos mirando hacia arriba. Beto era de los que exageraban todo, así que no le hice mucho caso. Pero esa semana mi papá consiguió una chamba que llevaba meses buscando y nadie dijo nada, pero todos lo notamos. Después vino lo del dinero que le encontraron a mi mamá en su bolsa, billetes que ella juraba no haber guardado. Luego la vecina le regaló ropa casi nueva para nosotros sin ninguna razón. Después mi hermano mayor pasó un examen que había reprobado 2 veces. Las cosas buenas empezaron a llegar de a poco, sin escándalo, como si alguien fuera acomodando piezas en silencio desde adentro de la casa. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos pensábamos lo mismo. El bisabuelo Cástulo seguía con su rutina. Se levantaba antes del amanecer, pasaba horas en su cuarto,
Salía a comer lo poco que pedía y volvía a encerrarse. A veces lo escuchaba murmurar. No eran palabras en español, o al menos no eran palabras que yo reconociera. Tenían un ritmo como si fueran lo mismo repetido muchas veces, como una cuenta, como algo que se le dice a alguien que está escuchando del otro lado de una puerta muy gruesa. Un día me atreví a preguntarle qué había en la caja. Me miró de una forma que no era enojada ni amable. Era una mirada plana, seria, como la de alguien que evalúa si vale la pena explicarte algo. Me dijo solamente esto: es lo que cuida a los que cuidan. No dijo más. Yo no pregunté de nuevo. Tenía como 9 años en ese entonces, pero algo en mi cuerpo entendió que esa respuesta era todo lo que iba a recibir y que era suficiente para no volver a acercarme a esa caja. Los meses pasaron y la situación de la familia mejoró de una manera que no tenía explicación lógica. Mi papá ascendió en el trabajo, mis hermanos encontraron empleos, mi mamá pudo pagar deudas que arrastrábamos desde hacía años. La casa se fue arreglando, primero el techo, luego la estufa, luego una segunda recámara. Nadie hablaba del bisabuelo como la razón de todo eso, pero cuando él tosía fuerte en su cuarto, todos nos callábamos al mismo tiempo, como si supiéramos, sin decírnoslo, que había que tenerle consideración a ese viejo silencioso que cargaba su caja con tanto cuidado. El bisabuelo Cástulo murió un jueves por la madrugada, a las 2:15 de la mañana. No fue dramático. Simplemente dejó de respirar mientras dormía, como si se hubiera apagado en silencio, igual que vivió. Yo tenía 11 años y fui la primera en darme cuenta porque esa noche no escuché sus murmullos desde el pasillo y ese silencio me despertó más que cualquier ruido. Entré a su cuarto y lo encontré con las manos cruzadas sobre el pecho, como si él mismo se hubiera acomodado para irse. Lo que pasó después del entierro fue donde todo empezó a torcerse. Mis hermanos mayores, que ya tenían más confianza en la casa desde que la situación mejoró, decidieron que el cuarto del bisabuelo era espacio desperdiciado. Querían usarlo de bodega primero, luego de cuarto para uno de ellos. Mi mamá no dijo nada, mi papá tampoco. Yo sentí algo apretarse en el estómago cuando escuché la conversación, pero era la más chica y nadie me preguntó mi opinión sobre nada. La caja fue lo primero que movieron. La sacaron del rincón donde el bisabuelo la había tenido durante años y la pusieron en el patio, afuera, como si fuera un trasto viejo. Mi hermano Beto dijo que olía raro y que no quería tenerla adentro. Esa misma noche llovió de una forma extraña. Un aguacero corto pero violento que no venía en ningún pronóstico, y cuando paré de llover, había agua adentro del cuarto, aunque las ventanas estaban cerradas. Nadie lo explicó. Nadie quiso explicarlo. 3 días después, mi hermano Raimundo abrió la caja. La forzó con un desarmador porque tenía un cierre de madera que no cedía fácil. Adentro había cosas que no voy a describir todas. Huesos pequeños que podían ser de animal, tierra negra envuelta en tela, una figura hecha de cera oscura con pelo humano pegado encima y unas tiras de cuero con marcas grabadas iguales a las de la caja. Raimundo se rió. Dijo que era pura brujería de pueblo y tiró todo a la basura. Esa misma semana perdió su trabajo. No fue solo Raimundo. En menos de 2 meses, mi papá tuvo un accidente en la chamba que lo dejó sin poder trabajar por casi 1 año. Mi hermano mayor, Gerardo, se metió en problemas con unas personas que le debía dinero y tuvo que irse de la ciudad. Beto empezó a beber. Mi mamá enfermó de algo que los doctores no supieron nombrar bien, una infección que no respondía a nada y que la tuvo en cama meses. La casa, que habíamos arreglado con tanto esfuerzo, empezó a deteriorarse otra vez, como si los años se le vinieran encima de golpe. Yo observaba todo desde adentro, con una claridad que me espantaba. Tenía 11 años, pero entendía lo que estaba pasando mejor que cualquiera de los adultos en esa casa. Recordaba las palabras del bisabuelo Cástulo:
es lo que cuida a los que cuidan. Y entendía, con una certeza fría que se me instaló en el pecho como una piedra, que mi familia había dejado de cuidar, y que lo que fuera que habitaba esa caja y esos rituales, lo que fuera que había traído la prosperidad, ahora estaba cobrando todo lo que les había dado con intereses. La ruina terminó de caer sobre la familia en menos de un año. Mi papá nunca se recuperó del todo del accidente y quedó con una cojera permanente que le impedía trabajar en lo que sabía. Gerardo nunca volvió. De Beto supimos poco a poco menos, hasta que dejamos de saber. Mi mamá salió de la cama, pero ya no era la misma persona. Tenía algo apagado en los ojos que ningún médico supo curar porque no era del cuerpo. La casa volvió a ser el lugar oscuro y apretado que había sido antes de que el bisabuelo llegara, pero ahora además estaba cargada de algo más pesado que la pobreza. Yo cumplí 13 años en medio de todo ese derrumbe. No había fiesta, no había pastel, no había nada. Pero esa noche, sola en el patio, pensé en el bisabuelo Cástulo con una seriedad que no era normal para una niña de mi edad. Pensé en cómo lo habíamos tratado, con respeto, aunque no lo entendiéramos. Pensé en el vaso de agua con sal que mi mamá le ponía cada noche sin chistar. Pensé en que nadie en la familia había vuelto a hacer nada parecido desde que murió. Y entendí que el problema no era lo que había en la caja, sino lo que habíamos dejado de ser cuando ya no nos convenía seguir siéndolo. Busqué en la basura durante 2 días. La figura de cera no la encontré, pero sí recuperé una de las tiras de cuero con las marcas grabadas que Raimundo había tirado. Estaba sucia, pero entera. No sé por qué no la habían recogido los del camión. Quizás porque había caído detrás de unos botes. La limpié con cuidado. La envolví en una tela limpia como había visto que el bisabuelo hacía con sus cosas, y la puse en el rincón de mi cuarto, el mismo rincón donde él ponía la caja. Esa noche dormí de corrido por primera vez en meses. No voy a decir que las cosas mejoraron de golpe porque no fue así. Fue lento, como siempre son las cosas reales. Mi papá encontró un trabajo sentado que podía hacer con la pierna mal. Mi mamá fue recuperando algo de su ánimo. Poco, pero algo. La casa dejó de sentirse como un lugar que se estaba cayendo y empezó a sentirse simplemente como un lugar pobre, que es distinto. Yo seguí cuidando esa tira de cuero con las marcas, limpiándola, poniéndole agua con sal los jueves por la noche, que era el día que el bisabuelo había muerto, sin saber exactamente qué hacía, pero sintiendo lo correcto. Tengo 34 años hoy. Vivo sola. Mis hermanos están desperdigados y cada quien carga con lo suyo. Mis papás están viejos y con salud quebrada, pero vivos. La tira de cuero todavía está en mi cuarto, en su rincón, envuelta en tela limpia que cambio cada mes. Nunca le he explicado esto a nadie que no fuera a entenderlo, porque la mayoría de la gente necesita que las cosas tengan una lógica que quepa en palabras simples. Y esto no la tiene. Lo que sé es que el bisabuelo Cástulo no trajo brujería a esa casa. Trajo un trato y los tratos se mantienen o se rompen. Lo que me quedó de todo esto no es miedo, aunque miedo también hubo. Lo que me quedó es una comprensión que cargo todos los días. Que hay cosas que nos cuidan mientras las cuidamos, fuerzas o presencias o pactos que no necesitan que los entendamos, solo que los respetemos. Mi familia no pudo con eso cuando ya no lo necesitaba. Yo sí pude. Y a veces, en las noches quietas, cuando pongo el vaso de agua con sal en el rincón y apago la luz, siento que en algún lugar el bisabuelo Cástulo sabe que al menos una de nosotros aprendió la lección. ¿Qué tal, Nero? Mi nombre es Celedonio Barragán y lo que les voy a contar pasó hace apenas unos meses. Todavía no me explico bien cómo terminé metido en todo eso, pero sé que desde aquel velorio algo en mí cambió. No de golpe, no de manera obvia,
Fue más bien como cuando una mancha de humedad empieza a crecer en la pared, despacio, casi imperceptible, hasta que un día volteas y ya cubrió todo. Así fue como me pasó a mí. Mi tío Próspero murió un martes a las 3 de la tarde. Era un hombre al que pocos querían, pero al que muchos le debían. Prestaba dinero con intereses que él mismo llamaba justos, aunque en el barrio lo conocían como el usurero de la calle Magnolias. Nunca fue un hombre cariñoso ni generoso. Era seco, calculador, de esos que te miran fijo cuando hablas, como si estuvieran sumando algo mientras tú hablas. Murió de un infarto fulminante, solo en su cuarto, rodeado de papeles y cajitas de metal. Me enteré por mi mamá, que me llamó esa misma tarde. Me dijo que el velorio sería en casa del muerto, no en una funeraria, porque así lo había pedido él en vida. Eso ya me pareció raro desde el principio, pero tampoco era el tipo de cosa por la que uno hace preguntas. En nuestra familia, las cosas raras se aceptaban sin cuestionarlas demasiado. Mi mamá me pidió que fuera, que representara a la familia de su lado. Me resistí un poco, pero al final accedí. Siempre accedía. Llegué a la casa de mi tío pasadas las 8 de la noche. Era una casona vieja en una colonia que en algún momento debió ser próspera, pero que ahora tenía ese aspecto de lugar olvidado, donde los árboles crecen chueco y las bardas están manchadas por el tiempo. Adentro había poca gente, unos vecinos, una señora que decía ser comadre de alguien y mis primos. Eran 3, Abundio, Refugio y la más chica, Dolores. No los había visto en años, pero reconocí sus caras de inmediato. Tenían el mismo gesto serio que su padre. El féretro estaba en la sala principal, sobre una mesa larga cubierta con un mantel oscuro. Lo habían rodeado con velas amarillas, no blancas, lo cual me llamó la atención. También había flores, pero no eran las típicas flores de velorio. Eran flores secas, atadas con listones de colores extraños, como si alguien las hubiera preparado con anticipación para otra ocasión. El ambiente era pesado, no solo por el duelo, sino por algo que no lograba definir. Un olor denso, mezcla de tierra mojada y incienso, que impregnaba cada rincón del lugar. Me acerqué al ataúd a darle el último adiós, más por protocolo que por afecto. El cuerpo de mi tío estaba sereno, bien arreglado, con las manos cruzadas sobre el pecho, pero fue cuando vi lo que tenía entre los dedos que sentí el primer escalofrío de esa noche. No era un rosario, ni una estampa, ni nada de lo que uno esperaría. Era una moneda, vieja, gruesa, de un metal oscuro que no supe identificar. Y en ese momento, sin saber por qué, no pude dejar de mirarla. Mis primos me recibieron con una frialdad que no era exactamente hostilidad, pero tampoco era calidez. Abundio, el mayor, me dio la mano con firmeza y me miró un segundo de más antes de soltarla. Refugio apenas asintió con la cabeza. Dolores, en cambio, me sonrió, pero era una sonrisa rara, como de quien sabe algo que tú no sabes y disfruta esa ventaja en silencio. Me ofrecieron café y algo de comer, lo cual acepté porque no había cenado. Nos sentamos en la cocina, lejos del cajón. Estuvimos un rato hablando de cosas sin importancia. El calor, lo rápido que se fue mi tío, los trámites del entierro. Pero en algún momento la conversación fue cambiando de tono. Fue gradual, casi natural, como cuando el cielo cambia de color antes de que empiece a llover y uno no se da cuenta hasta que ya está nublado. Abundio empezó a hablar del negocio de su padre, de cómo lo había construido solo, de la disciplina que requería manejar dinero de esa manera. Hablaba con un respeto que me resultaba incómodo. Refugio fue el que soltó la primera frase que me puso en alerta. Dijo algo así como que el dinero que su papá manejaba no era dinero común, que tenía historia, que había pasado por manos desesperadas, que cargaba con algo que uno no podía simplemente guardar en una caja y ya. Yo pensé que estaba hablando en sentido figurado,
que era su manera de procesar el duelo. Asentí sin decir mucho, como hace uno cuando no entiende bien, pero tampoco quiere preguntar demasiado en un velorio. Fue después de la medianoche cuando la casa se quedó casi vacía. Los vecinos se fueron, la comadre se fue, y quedamos solo nosotros cuatro. Fue entonces cuando Abundio me pidió que lo acompañara al patio trasero. Dijo que había algo que quería mostrarme, que era parte de los preparativos del entierro. Algo familiar, dijo. Algo que yo, como parte de la sangre de Próspero, tenía derecho a conocer. Esa palabra derecho me sonó extraña, pero lo seguí igual. El patio era grande y oscuro. Había un árbol viejo en el centro, un fresno con el tronco retorcido, y alrededor de su base la tierra estaba removida en varios puntos, como si hubieran estado cavando recientemente. Había marcas en el suelo, trazadas con algo blanco, cal o yeso, formando figuras que yo no reconocí de inmediato. No eran letras ni cruces, eran más bien como mapas o como diagramas de algo que tenía una lógica propia. El olor a tierra era mucho más fuerte ahí afuera que adentro de la casa. Dolores trajo una lámpara de mano y la encendió apuntando hacia la base del árbol. Ahí, hundida entre las raíces, había una lata vieja, de esas de café, oxidada y sellada con cera. Abundio me explicó entonces, con una calma que me heló la sangre, que cada cierto tiempo enterraban parte del dinero junto con una ofrenda para purificarlo, para devolverle algo a lo que él llamó, sin ninguna vergüenza, el origen del pacto. Y mientras hablaba, los tres me miraban, no como si me estuvieran invitando, sino como si ya me hubieran elegido. Intenté mantener la calma. Me dije a mí mismo que eran supersticiones, que el duelo hace cosas raras en la gente, que mis primos simplemente habían crecido dentro de una dinámica enferma y que eso tenía una explicación racional. Pero por dentro algo se estaba moviendo, algo que no lograba nombrar. Era como una presión detrás de los ojos, un zumbido muy bajo que empezó a sentirse desde que estábamos parados frente a ese árbol. Traté de atribuirlo al cansancio, al café, al incienso. Me mentí bien esa noche. Abundio me explicó que su padre había sido el guardián del pacto durante más de 30 años, que antes que él lo había sido su abuelo y antes que su abuelo, alguien más cuyo nombre ya nadie recordaba con claridad. El guardián era el encargado de recibir el dinero, de administrarlo, de realizar las ofrendas en los momentos que el pacto exigía y de mantener el ciclo activo. Sin guardián, dijo, el dinero se pudre, y cuando el dinero se pudre, algo regresa a cobrar lo que se le debe. Lo dijo así, sin dramatismo, como quien explica el funcionamiento de una bomba de agua. Refugio fue el que me dijo directamente que ninguno de los tres podía ser el siguiente guardián. Que el pacto no funcionaba con hijos directos del muerto, sino con alguien de la misma sangre, pero de una rama distinta. Alguien que no hubiera tocado ese dinero ni se hubiera beneficiado de él. Mientras lo decía, me miraba fijo, sin parpadear. Yo era el único primo por parte materna que había aparecido esa noche. El único que cumplía con eso que ellos llamaban la condición. Y los tres lo sabían desde antes de que yo llegara. Fue en ese momento cuando quise irme. Lo dije sin rodeos, que yo no tenía nada que ver con eso, que lo sentía mucho por la muerte de su padre, pero que no iba a participar en ningún ritual. Abundio no se alteró, solo asintió despacio, como si mi reacción también estuviera contemplada dentro de algún plan. Dolores recogió la lámpara del suelo y empezó a caminar de regreso a la casa sin decir nada. Refugio me puso una mano en el hombro, suave, casi con lástima, y me dijo que no había problema, que lo entendían perfectamente. Entré a la casa, tomé mi chamarra de la silla donde la había dejado y me despedí rápido. Abundio me acompañó hasta la puerta principal, me la abrió, me dijo cuídate con una voz completamente normal y eso fue todo.
Salí a la calle y caminé rápido hacia mi carro, que había dejado estacionado a media cuadra. La noche estaba quieta, no había nadie afuera. Arranqué el motor, puse primera y me alejé de esa casa sin voltear. Iba convenciéndome de que todo había sido una familia perturbada y nada más, que al día siguiente me reiría de haberme asustado. Paré en una gasolinera que estaba abierta, como a 20 minutos de la colonia. Bajé a comprar agua porque tenía la boca seca. Metí la mano en la bolsa delantera de mi pantalón a buscar el dinero y entonces lo sentí. Era gruesa, fría, más pesada de lo que debería ser una moneda normal. La saqué despacio, bajo la luz blanca del local, y la reconocí de inmediato. Era la misma moneda que había visto entre los dedos de mi tío muerto, ahí dentro del ataúd, apenas unas horas antes. Me quedé paralizado bajo esa luz de gasolinera con la moneda en la mano. Mi primer pensamiento fue que alguien me la había puesto en la bolsa durante la noche, que Abundio o Refugio me la habían deslizado cuando no estaba viendo. Eso tenía sentido, eso era explicable. Volví al carro, la envolví en un recibo viejo que tenía en la guantera y la dejé ahí sin tocarla más. Me dije que al día siguiente la tiraría, o se la devolvería a mis primos, o simplemente la dejaría caer en cualquier bote de basura del camino. Esa noche llegué a mi departamento y no dormí bien. Al día siguiente no la tiré, tampoco al siguiente. El recibo seguía en la guantera y yo seguía sin abrirla, pero tampoco podía dejar de saber que estaba ahí. Era una presencia, no de esas que dan miedo de frente, sino de las que se instalan en una esquina de la mente y desde ahí van jalando la atención sin pedir permiso. Empecé a notar que cuando manejaba, la mano derecha se me iba sola hacia la guantera. No la abría, solo la dejaba apoyada encima, como si necesitara confirmar que la moneda seguía ahí. Siempre estaba. Fui al entierro de mi tío 2 días después. Mis primos estaban ahí, tranquilos, correctamente vestidos de negro. No me dijeron nada sobre lo del patio ni sobre la moneda. Abundio me saludó como si fuera la primera vez que nos veíamos en meses, con esa normalidad desconcertante que ya le conocía. Yo tampoco dije nada. Estuve parado junto a la tumba mientras bajaban el cajón, y todo el tiempo pensé en que el ataúd ya no tenía la moneda dentro. Alguien la había sacado de entre los dedos de mi tío antes de sellar la caja, y yo sabía exactamente dónde estaba. Una semana después de eso comencé a hacer cuentas. No era algo que yo hiciera normalmente. Soy diseñador gráfico, vivo al día. Nunca fui bueno con los números ni me interesaron demasiado. Pero empecé a anotar en un cuaderno cuánto ganaba, cuánto gastaba, cuánto podría ahorrar si dejaba de hacer esto o aquello. Luego empecé a pensar en la gente que conocía que andaba apurada de dinero. Compañeros, vecinos, un cuñado que siempre estaba corto. Me sorprendí a mí mismo calculando cuánto podría prestarles y con cuánto interés. Lo noté. Me asusté. Tiré el cuaderno, pero no tiré la moneda. Eso lo entendí después, cuando ya era demasiado tarde para no entenderlo. Fui al médico. Le dije que estaba ansioso, que no dormía bien, que tenía pensamientos repetitivos. Me recetó algo para dormir y me sugirió terapia. Fui 2 veces a terapia y dejé de ir porque en las sesiones no podía dejar de calcular cuánto me estaba costando cada hora. Eso no era yo. Yo nunca había pensado así, pero cada vez me costaba más trabajo recordar cómo pensaba antes. ¿Cómo era antes de esa noche en la casona? Hace 3 semanas fui a ver a Abundio. No me invitó. Yo fui solo. Yo toqué su puerta. Le devolví la moneda. Se la puse en la mano sin decir mucho y él la recibió sin sorpresa, como si también eso estuviera dentro del plan. Me miró un momento y me dijo una sola cosa antes de cerrar la puerta: que devolverla no cambiaba nada, que el pacto no funcionaba así, que la moneda solo era la señal, no la causa, que lo que había despertado en mí ya estaba ahí desde antes, esperando.
Cerró la puerta y yo me quedé parado en la banqueta. Y lo peor de todo es que mientras caminaba de regreso a mi carro, iba calculando cuánto valía esa colonia. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Hola, Nero. Me llamo Remedios Altamirano Cervantes, soy de Monterrey y lo que voy a contarles me costó el sueño durante meses. Entré a trabajar como enfermera de guardia nocturna en una clínica privada del sur de la ciudad, por allá de la colonia Mitras. Necesitaba el dinero, era un turno de 12 horas y el sueldo era mejor que en el IMSS. No pregunté mucho cuando me contrataron. Solo firmé papeles, recibí mi uniforme y me dijeron que empezaba el lunes siguiente a las 10 de la noche. La clínica se llamaba Centro Médico Villanueva y era un edificio de 3 pisos que desde afuera parecía completamente normal. Adentro, sin embargo, tenía esa clase de silencio que no es tranquilo sino pesado, como si el lugar guardara algo. Los pasillos eran angostos, con lámparas de luz fría que zumbaban apenas perceptible, pero constante. El recibidor olía a desinfectante mezclado con algo dulzón que nunca pude identificar. Desde la primera noche sentí que ese olor no era limpieza, era encubrimiento. El doctor Guillermo Villanueva había fundado la clínica hacía casi 20 años. Era especialista en cirugía general y tenía fama en la zona de ser muy hábil con el bisturí, aunque también corrían rumores sobre él que nadie decía en voz alta. Había muerto 3 meses antes de que yo llegara, de un infarto fulminante, solo en su consultorio del 2º piso, a las 11:15 de la noche. Lo encontró el velador al día siguiente. Nadie explicó bien por qué había estado ahí tan tarde, si no había ningún paciente programado esa noche. Me tocó ese consultorio como parte de mi ronda. Cada madrugada pasaba frente a su puerta, que siempre estaba cerrada con llave, y había algo en ese cuarto que no me gustaba. No sé describir bien qué era exactamente. No era un sonido ni un olor diferente. Era más como una sensación de presencia, como cuando alguien está parado muy cerca de ti por atrás, y todavía no lo ves, pero ya lo sientes. Me decía a mí misma que eran nervios de ser nueva, que cualquier lugar oscuro de madrugada intimida. Los primeros días me dediqué a aprender la dinámica del turno. Éramos poca gente de noche. Yo, un médico de guardia que casi siempre dormitaba en su cubículo, un velador de nombre Beto y a veces una auxiliar de enfermería llamada Graciela, que llegaba a la 1 de la mañana para apoyar. Poca comunicación entre nosotros, cada quien en lo suyo. Los pacientes hospitalizados eran generalmente pocos, no más de 7 u 8, casos posoperatorios o en observación. Nada que justificara sentirse nerviosa. Al 4.º día, noté algo que no supe cómo interpretar en ese momento. Cuando llegué al archivo para revisar los expedientes de los pacientes activos, encontré 3 carpetas fuera de su lugar, abiertas sobre el escritorio. Pensé que alguien del turno vespertino había sido descuidado. Las acomodé y no le di más importancia, pero al día siguiente estaban revueltas otra vez, exactamente igual, las mismas 3 carpetas, en el mismo escritorio, abiertas en las mismas páginas. Y esa noche fue cuando empecé a prestar atención de verdad. Las carpetas que aparecían revueltas no eran de cualquier paciente. Me di cuenta de eso la 3.ª vez que las encontré fuera de lugar. Eran siempre los mismos expedientes. El de una señora de 58 años, operada de vesícula. El de un hombre de 43, al que le habían retirado un tumor abdominal. Y el de una joven de 26, con una apendicitis que había complicado más de lo normal. Los 3 habían sido operados por el doctor Villanueva. Los 3 habían tenido recuperaciones largas y llenas de complicaciones extrañas.
Empecé a revisar esos expedientes con más cuidado. No soy médico, pero llevo años en enfermería y sé leer una historia clínica. Lo que encontré me generó preguntas que no me atrevía a hacerle a nadie. Las notas quirúrgicas tenían correcciones hechas a mano, fechas que no cuadraban con los registros de ingreso, y en un caso había una hoja completa que claramente había sido reemplazada, porque el papel era diferente al resto del expediente. Alguien había modificado esos documentos y lo había hecho con cuidado, pero no con suficiente cuidado. Decidí llevar un registro por mi cuenta. Comencé a tomar fotos con mi celular cada vez que llegaba al archivo, antes de tocar nada. Así podía comparar el estado de las carpetas noche con noche. En menos de una semana tenía evidencia clara de que los expedientes se movían durante las madrugadas, entre las 2 y las 4 de la mañana aproximadamente, que era cuando el movimiento en la clínica era prácticamente nulo. Beto, el velador, rondaba la planta baja. El médico de guardia dormía. Graciela y yo estábamos en los cuartos de los pacientes. Le pregunté a Graciela si alguna vez había notado algo raro en el archivo. Me miró de una forma que no supe descifrar bien, entre extrañada y incómoda, y me dijo que no, que ella nunca entraba ahí de madrugada porque no tenía necesidad. Le mencioné las carpetas revueltas y se encogió de hombros. Me dijo que seguramente era alguien del turno matutino que dejaba las cosas mal y que yo lo notaba porque era muy observadora. Su respuesta fue demasiado rápida, demasiado tranquila, como si hubiera ensayado qué decir si alguien preguntaba. Hablé también con Beto una noche de manera casual, mientras los dos tomábamos café en la pequeña cocineta del primer piso cerca de las 3 de la madrugada. Le pregunté si había visto a alguien entrar al archivo en sus rondas nocturnas. Se quedó callado un momento antes de contestar. Me dijo que a veces escuchaba pasos en el segundo piso cuando él estaba abajo, pero que cuando subía a revisar no había nadie. Dijo que ya estaba acostumbrado. Lo dijo con una normalidad que me heló la sangre, como si llevar años escuchando pasos de nadie fuera algo completamente razonable. Esa misma noche, cerca de las 3:30 de la madrugada, decidí quedarme sentada dentro del archivo con la luz apagada. Dejé la puerta entreabierta y esperé. Estuve ahí casi 40 minutos sin que pasara nada. Estaba a punto de rendirme cuando escuché algo. No eran pasos exactamente. Era más como el sonido de papeles moviéndose, el roce seco de hojas de papel, viniendo del pasillo de junto donde estaban archivados los expedientes más antiguos. Y ese sonido no lo estaba haciendo nadie que yo pudiera ver. Me quedé paralizada en esa silla durante lo que me parecieron varios minutos, aunque probablemente fueron menos de 30 segundos. El sonido de papeles continuó, pausado y metódico, como alguien que hojea documentos con calma y propósito. Me levanté despacio, empujé la puerta del archivo y encendí la luz del pasillo de golpe. No había nadie, pero las carpetas de los 3 expedientes estaban abiertas sobre el librero, perfectamente colocadas una junto a la otra, cuando yo misma las había guardado cerradas antes de sentarme a esperar. Alguien o algo las había sacado mientras yo estaba en el cuarto de al lado. A partir de esa noche, empecé a investigar por mi cuenta lo que podía. Busqué en internet el nombre del doctor Villanueva junto con palabras como demanda, negligencia, queja. Encontré poco, pero suficiente. Había una nota en un foro local de Monterrey donde alguien con usuario anónimo mencionaba que un familiar había sido operado en esa clínica y que la recuperación había sido anormalmente complicada, con infecciones que el médico explicaba de manera vaga. También encontré una queja ante la CONAMET que había sido archivada sin resolución 2 años antes de que el doctor muriera. Los 3 pacientes de los expedientes revueltos correspondían exactamente al periodo de esas quejas. Una noche llegué al archivo y encontré algo diferente.
Además de las carpetas de siempre, había una cuarta sobre el escritorio que antes nunca había aparecido. Era el expediente de una paciente de nombre Consuelo Reyes Garza, operada hacía 4 años de una hernia. Había muerto durante el posoperatorio. La causa oficial registrada era un paro cardiorrespiratorio por complicaciones anestésicas. Pero alguien había marcado con lápiz, muy tenuemente, una línea debajo de la nota quirúrgica, señalando una cantidad de medicamento que con mis años de experiencia reconocí inmediatamente como incorrecta. Era el doble de lo que debería haberse administrado. Fotografié todo. Esa noche no pude concentrarme en nada más. Seguí haciendo mis rondas de manera mecánica, revisando signos vitales, anotando en los registros, pero mi cabeza estaba en otro lugar. A las 4:20 de la madrugada, mientras caminaba por el pasillo del segundo piso de regreso a la estación de enfermería, pasé frente al consultorio del doctor Villanueva. La puerta estaba cerrada como siempre, pero había luz adentro. Una franja de luz amarilla salía por debajo de la puerta. Esa puerta tenía llave y yo no la tenía. Nadie del turno nocturno la tenía. Me acerqué despacio, puse la mano en la manija sin saber bien qué esperaba. Estaba fría, mucho más de lo que debería estar considerando la temperatura del pasillo. La giré y la puerta cedió. Estaba abierta. Adentro, el consultorio estaba exactamente como lo habían dejado desde la muerte del doctor. Su escritorio, su silla, los diplomas en la pared, una lámpara de escritorio encendida. Y sobre el escritorio, abierto y con varias páginas marcadas, estaba un libro de registros quirúrgicos que yo nunca había visto antes. Las páginas marcadas correspondían a fechas específicas, las mismas fechas que aparecían alteradas en los expedientes. Me quedé de pie frente a ese escritorio sin tocar nada. Las páginas del libro no se movían, no había corriente de aire, todo estaba quieto. Pero mientras lo miraba, con esa lámpara encendida en un consultorio que llevaba meses cerrado, entendí que lo que estaba pasando en esa clínica no era mi imaginación ni descuido de nadie. Alguien quería que esos documentos fueran encontrados. Alguien quería que las irregularidades salieran a la luz. Y ese alguien llevaba meses haciendo su ronda puntualmente cada madrugada, sin que nadie más lo notara o quisiera notarlo. Esa misma noche, antes de que terminara mi turno, saqué fotografías de cada página marcada en ese libro de registros quirúrgicos. Eran más de 20 intervenciones documentadas con anotaciones al margen, escritas con la letra del doctor Villanueva, que contradecían las versiones oficiales registradas en los expedientes de los pacientes. Dosis incorrectas, procedimientos modificados sin justificación clínica, complicaciones descritas como inevitables cuando claramente habían sido provocadas por decisiones quirúrgicas cuestionables. Era un registro paralelo que él mismo había mantenido, escondido, como si una parte de él supiera perfectamente lo que estaba haciendo mal. Al día siguiente, antes de dormir, organicé todas las fotografías y redacté un documento explicando cronológicamente lo que había encontrado. Lo mandé por correo electrónico a la CONAMED, a la Secretaría de Salud de Nuevo León y a un periodista de un medio local que había cubierto temas de negligencia médica anteriormente. No esperaba que pasara nada rápido. Estas cosas tardan, pero necesitaba que alguien más tuviera esa información, que no se quedara solo conmigo, porque yo era una enfermera de guardia nocturna sin ningún poder real dentro de ese sistema, y lo sabía perfectamente. Seguí yendo a trabajar mientras esperaba respuesta. Las semanas siguientes fueron tensas. El libro de registros desapareció del consultorio del doctor Villanueva la noche después de que lo encontré, como si alguien lo hubiera recogido o como si nunca hubiera estado ahí. Pero yo tenía las fotos. Los expedientes dejaron de aparecer revueltos. El pasillo del segundo piso volvió a estar completamente oscuro y silencioso cada madrugada. Era como si aquello que había estado moviendo papeles durante meses
hubiera terminado su trabajo y ya no tuviera nada más que mostrarme. La Secretaría de Salud abrió una investigación formal 2 meses después de mi denuncia. Citaron a los socios de la clínica, revisaron archivos, entrevistaron personal. A mí me tomaron declaración en 2 ocasiones. Descubrieron que el doctor Villanueva había alterado sistemáticamente registros quirúrgicos durante al menos 6 años, encubriendo complicaciones que en varios casos habían resultado en muertes que fueron clasificadas incorrectamente. La clínica fue clausurada preventivamente mientras duraba el proceso. Nunca volvió a abrir. Los socios enfrentaron procedimientos legales que, hasta donde supe, siguen en curso. Renuncié antes de la clausura. No podía seguir trabajando ahí después de todo lo que había pasado. La noche que entregué mi renuncia, hice mi última ronda completa por los pasillos vacíos. Pasé frente al consultorio del doctor Villanueva por última vez. La puerta estaba cerrada y oscura, sin ninguna luz filtrándose por debajo, sin sonidos, sin esa sensación de presencia que me había acompañado durante meses. Era solo una puerta cerrada en un pasillo silencioso. Fue la primera vez desde que empecé a trabajar ahí que ese lugar me pareció verdaderamente vacío. No sé en qué creo exactamente después de lo que viví en esa clínica. No soy una persona supersticiosa y tampoco pretendo serlo ahora, pero sí sé que durante meses algo movió esos expedientes con una precisión y un propósito que ninguna explicación lógica me ha terminado de satisfacer. Lo que sí tengo claro es esto: hubo personas que murieron en esa clínica sin que nadie respondiera por ello, y sus historias estaban ahí, en esas carpetas, esperando que alguien las leyera. A veces pienso que lo único más inquietante que lo que encontré es imaginar qué hubiera pasado si yo nunca lo hubiera notado. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.